entender que a veces uno de nuestros principales enemigos es la experiencia. ¿Quién tiene más de 10 años en el ministerio? Levanta la mano. Ni quiero empezar con 20, 30 porque peor todavía. Pero ya vos sos un jovato, porque yo te conozco hace como 30 ya vos. Era la de mis barrios por eso. Gloria a Dios que el Señor tiene promesa para nuestra vida. Y eso es lo trascendente. Verdaderamente yo creo que estamos en un tiempo, como decía ayer, maravilloso de la iglesia del Señor, y tenemos que tener mucha sabiduría. Yo bendigo a las autoridades de la alianza por este tema, de una generación con visión, de ser entendidos en los tiempos de Dios. Y quiero animarte y no sé, porque no sé de qué lugar, pero ¿quién estuvo anoche? Todos, ¿no? O sea, ya somos amigos, ya puedo tomar del pico sin copa. Todavía. Yo decía, ¿no? Si no habla el Espíritu Santo ahora, no sé qué voy a hacer, porque estoy todo el día acá adentro. Y lo importante es saber si salió el humo blanco, grisecito, clarito. Bueno, sé que deben estar cansados, no sé si físicamente, pero mentalmente seguro. Pero hagan un esfuerzo por un ratito, porque yo siento muy fuerte en mi corazón lo que Dios quiere decirles. Y miren, yo les digo algo. Ustedes han escuchado cientos y cientos de predicaciones seguramente, y algunas, no lo digo por humildad, sino por lógica, coherencia. Hay muchos mejores que las que yo puedo compartir. Pero solamente quiero decirles algo. Yo le prometí algo a Dios cuando venía para aquí, que yo no me llevo a casa nada de lo que Él me dio para ustedes. Así que yo lo que me voy a asegurar es sembrar todo lo que Dios me dio para todos ustedes aquí esta noche, en el nombre de Jesús. Y es verdad que yo siento que es fundamental nuestros tiempos de intimidad con Dios, en nuestros tiempos de oración y de adoración, en nuestros tiempos de devoción a Dios, es donde escribimos nuestra historia con Dios. A veces creemos que nuestra historia con Dios, cuando la contamos, cuando damos testimonios, solemos por ahí marcar eventos o momentos. No, pero una vez me dieron una palabra, no, pero una vez estaba en un evento y Dios me habló de tal manera. Es la manera que encontramos de poder contar un poquito cómo fue que Dios impactó nuestra vida. Pero en realidad, esas son añadiduras. Nuestra historia con Dios se construye, se escribe en los momentos a solas con Él, porque Él ve lo secreto y recompensa en lo público. Y a veces aplicamos esta palabra solamente a un micrófono y una plataforma y un púlpito, pero no es así. Es que todo lo que pasa fuera de la intimidad, Dios lo premia por lo que pasó en la intimidad. Así que nuestra historia se construye ahí. Es nuestra devoción cuando estamos de rodillas a solas con Dios, donde se gestan los más grandes planes de Dios para nuestra vida. Es nuestra historia con Dios, que es única y es maravillosa. Y al que crea que tiene la historia más pequeña para contar con Dios, quiero decirle que borre esa mentira de su cabeza, porque si Dios planeó una historia con vos, no hay manera de que no sea maravillosa. El Todopoderoso, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, como decía Daniel, el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Él escribiendo una historia donde te metió y me metió. ¡Wow! Impensado, inmerecido, pero así es nuestro Dios. Y claro que estamos viendo los mejores tiempos de la iglesia del Señor, iglesia de decisiones, de protagonismo, de integridad. Tiempos para valientes que no se avergüenzan, como te decía ayer del Evangelio, porque más que nunca el poder de Dios para salvación. Nosotros con mi esposa Graciela tenemos un ministerio que no tiene nombre, no existe. Pero tal vez es casi como un ministerio pastoral, porque ya lleva como 30 años, que es ministrar y ser protagonistas y testimonio con muchos amigos que no son cristianos,
y la mayoría de ellos gente de mucha influencia o muy poderosos. Y Dios una vez nos dijo, ustedes van a sembrar a esta gente, y yo me pregunté, ¿cuánto tiempo? Y nunca escuché la respuesta. Así que todavía llevo 30 años esperando que me diga cuándo termina. ¿Y sabe qué? Y a veces estábamos haciendo una evaluación estos días, ¿no? Porque estuvimos de viaje y nos encontramos con unos de ellos fuera del país y decíamos esto hace 20 años atrás, cuando empezamos o más, por ahí decíamos, te reí porque te toman de la botella, ¿no? Ahora van a jugar a favor de ella, agarro la copa. Pero lo peor que me puede pasar es que ella sienta que la están respaldando, por favor. Muchachos del sindicato, no me abandonen. Pero hace 20 años atrás, por ahí, volvíamos de una cena donde decíamos, wow, pudimos decirle esta frase. Y le damos gracias a Dios por una cosa que parecía insignificante. Y decía, bueno, una semillita ahí. Pero ahora, yo tengo una estrategia, ¿no? Espero que esta afirmación no les llegue a ellos. Yo me meto un poquito en cosas de Dios y digo, ay, perdón, porque yo me emociono con esto y no paro más. Mentira, no puedo, te lo digo. Entonces me dicen, no. Me dicen ahora, no me interesa, quiero que me cuentes más. Eso antes no pasaba. Porque muchos de esos poderosos ya se quebraron económicamente, tuvieron divorcios o tuvieron crisis o los hijos tal y cualquiera. Y ahora son ellos los interesados en que le hablemos de Jesús. Y nos sorprende que nos presentan otros amigos que no conocemos, que son amigos de ellos, y cuando empiezo a hablar y digo, no, perdón, porque vos, no sé si vos sabés, no, yo sé todo porque él me contó todo de tu vida. Está pasando hoy. Entonces tenemos que entender que son tiempos de menos palabras y más oración. No quiero que se enojen los del IVA conmigo, Yo bendigo todo lo que sea enseñanza de la palabra, pero es tiempo de... ya está en el fondo pero es tiempo de rodillas, de clamor, es tiempo de pasar tiempo de silencio escuchando la voz de Dios, tiempos de menos sociabilidad y más testimonio. Yo siento algo, ¿no? Por lo cual estoy orando porque no terminé de entenderlo del todo, pero yo siento que Dios nos está como iglesia, toda la iglesia del país. Recíbanlo como una palabra profética. Yo siento que Dios nos está metiendo en algo nuevo y grande, y en eso que Dios nos está queriendo introducir, para eso se requiere devoción y carácter. No es todo el tema que voy a tratar hoy, pero quería decírselos. Y no el carácter de cuando te enojas con él, ese ya lo conocemos todo. Ese carácter no. Justamente el carácter formado en el tiempo de intimidad y devoción con Dios. Porque ahí Dios nos da la fortaleza del carácter de su naturaleza para vivir los tiempos que nos tocan vivir. Y hoy es un tiempo de carácter. Hoy estoy entendiendo mucho más ese texto que me rompió la cabeza, que no entendía, que el reino de los cielos está recibiendo violencia y los violentos lo arrebatan. Pero estoy entendiendo que Dios está formando un carácter para que nosotros nos adueñemos del reino y lo implantemos en la tierra, para la gloria de Dios. Ok, estamos en la misma dirección, estamos una generación con visión para ser entendidos en los tiempos. Ayer dijimos que para eso hace falta una fe de un nivel superador, no el que ya conocemos, sino una dimensión nueva. Y esa fe se construye con visión, con confianza plena, con palabra declarada de la visión hasta que se cumpla y con crecimiento espiritual. ¿Ok? ¿Se acuerdan? Amén. Ahora quiero sumar otra cosa más, que es la que estoy introduciendo. Una de las razones por las cuales yo personalmente suscribo, no se enojen con otro, yo suscribo que una de las razones por las cuales la iglesia, y particularmente el liderazgo de la iglesia, tenga oídos para oír, oiga. Una de las razones por las cuales no hemos logrado ser entendidos en los tiempos y aplicar
y dar la medida y formar el carácter para ser protagonista de este tiempo es la falta de devoción a Dios. O si quieren llamarlo de otra manera, la pérdida de devoción a Dios. Yo le puse de título a esta palabra, es no perder la devoción. Y una de las razones, parece una incoherencia lo que voy a decir, pero ustedes van a entender, una de las razones principales por las cuales perdemos la devoción a Dios es la experiencia, es la trayectoria, en los años de servicio, en la agenda. Todo eso que debería sumar favorablemente se convierte en el peor obstáculo, muchas veces más poderoso que el propio diablo, para sacarnos de la intimidad con Dios, donde Él quiere revelarse y donde nosotros necesitamos que Él se nos revele. Yo felizmente creo que Dios no piensa como yo, así es que se tranquilo, pero si pensara como yo, estaría harto de mis genialidades, harto de mis grandes ideas, harto de mis grandes proyectos y harto de mis miradas al costado a ver cómo lo hizo el otro. Pero es cuestión mía, entonces no se preocupe que Dios no debe pensar así. Vamos a leer la Biblia. San Juan capítulo 21, versículo 1. Voy a leer dos tramos un poquito larguitos, pero quiero que recordemos el contexto. Es una palabra que la conocen todos, pero necesito que nos metamos dentro del contexto de lo que pasó. Vamos a hablar de un pastorazo de la época que perdió su devoción a Dios. San Juan 21:1. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberías. Y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: vamos a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa. A los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153. Y aun siendo tanto, la red no se rompió. Les dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras.
Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. Hasta aquí la lectura de la palabra del Señor. Qué momento increíble del amor del Señor, ¿no? A mí es una de las escenas que más me emocionan y me impactan. Es una actitud impactante de un Jesús lleno de misericordia y de perdón. Un modelo impresionante de dar sin esperar recibir. Yo no sé si vos te fuiste a pensar, Jesús cocinando para los muchachos. Hoy que está tan de moda esto de los chefs y masterchefs, El Señor en persona haciéndole el pescadito a los muchachos, ahí en la playa. Yo no sé si alguno de ustedes tiene la oportunidad de estar ahí, ¿no? Hoy es solamente un comercio del pescado de Pedro, por todos lados, como si el pescado fuera el mismo que comieron ese día, ¿no? Pero es una escena, ¿no?, que me emociona, porque me pregunto cuántas cosas habían pasado desde la última vez que estuvo con ellos antes de la cruz. No lo vamos a leer, pero podríamos pensar en la última cena, ¿no? Qué tremendo momento. Puedo pensar en Pedro diciéndole, Señor, a mí no me vas a alabar vos sos el maestro. Y el Señor diciéndole, Pedro, no sé lo que te digo. Y Pedro tan colérico dijo, bañame entonces si querés. Cosas que pasaron ahí, no con él. Pedro dando la vida porque no entendió nunca el plan de Jesús y intentando defenderlo como si el Señor necesitara ayuda, ¿no? Yo me acuerdo cuando el Señor me llamó a mí a tiempo completo al ministerio. Yo trabajaba en esa empresa que dijo Eduardo y realmente me iba excelentemente bien. Tenía un tremendo sueldo y todo en blanco y una cifra muy importante. Yo me acuerdo que yo le decía al Señor, Señor, ok, yo dejo todo, pero mirá que no va a estar más mi diezmo acá en la iglesia. A veces yo me decía, no, me había olvidado de eso, entonces seguí trabajando. Qué ridículo, ¿no? Que a veces queremos ayudarlo a Dios, ¿no?, como si Él tuviera el control de todo, ¿no? Y Pedro tenía mucho de eso, ¿no? ¿Cuántas cosas pasaron antes de esa escena de Jesús cocinándole a los muchachos, ¿no? En el medio pasó la negación inexplicable de Pedro. Me mata ese momento a mí, porque no lo puedo y no quiero separarlo de todo lo que aprendí de Pedro en su devoción y su pasión y su entrega por Jesús. Y ese momento, ¿no? Lo leemos ahí en Lucas 22. Tengo ganas de leerlo con ustedes. Del 54 al 62, ahí de Lucas 22. Lucas 22, 54. Y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote. Primer punto ahora. Y Pedro lo seguía de lejos. Tremendo, ¿no? Un rato antes estaba peleando con espada en mano y cortándole la oreja a mano. Y Pedro lo seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor y Pedro se sentó también con ellos. Pero una criada, miren qué tremendo, ¿no? La escena. En ese momento una criada, una sierva, era lo más menospreciable de la sociedad. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y le dijo, también este estaba con él. Pero él lo negó diciendo, mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy.
Como una hora después, otro afirmaba diciendo, verdaderamente también este estaba con él porque es Galileo. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y en todas las circunstancias Jesús tuvo que decirle, hey, quédate quieto ahí, yo sé lo que hago, porque él no podía contener tanto amor, tanta devoción, tanta pasión por el Maestro. Y esta escena, claro, sí, ya sé que Jesús lo había profetizado y lo había declarado 3 veces y se iba a cumplir, ya lo sé, pero hay que vivirlo, ¿no? Yo pienso a Pedro ahí preguntando, ¿por qué lo habré negado? Yo acabo de decir que no lo conozco, a una sierva. Acabo de decir que no tengo nada que ver con él y ni sé quién es. Solo podía llorar, como dice el final del texto, y no terminar de entender lo que había hecho. Imagino que su cabeza lo torturaría. ¿Cómo pude estar tan cerca de Jesús y ahora alejarme de tal manera? ¿Cómo pude ser un modelo de seguimiento, de servicio? Y ahora decir que ni sé quién es. Yo pienso que Pedro se preguntaría, aunque los convencí, aunque esa fe, ¿cómo pude yo traicionar a Jesús, aunque nadie se entere? ¿Cómo pude traicionarlo? Pedro niega por primera vez a Jesús y no lo puede creer. Y luego lo vuelve a hacer una y otra vez. Claro, Jesús lo había dicho. Pero no puede entender cómo fue que su lengua se soltó por primera vez para negar a Jesús. Y en la escena de la playa que leímos al principio, en el versículo 3, lo vemos a Pedro volviendo a pescar. Porque cuando uno pierde la devoción a Dios, vuelve a hacer las cosas que hacía en el pasado. Vuelve a cometer los mismos errores. Vuelve a cambiar otra vez ese espíritu de devoción, ese espíritu inspirado por el propio Espíritu Santo, para volver a ser inspirado por el espíritu del hombre o de la mujer. Y encima, casi siempre arrastra a otros en ese espíritu humano, como Pedro arrastró a otros para volver a pescar peces. Jesús lo había llamado a ser pescador de hombres, no más de peces, pero él volvía a sus hábitos viejos. Yo creo que justamente todo esto sucedió porque Pedro perdió su devoción a Dios. A Pedro le robaron su devoción a Jesús. Miren, hay muchas definiciones de devoción en el diccionario. Yo anoté algunas. Una dice amor profundo y compromiso. Otra dice dedicación y lealtad. Otra, entusiasmo y admiración por algo o alguien. Otra dice fervor religioso. Y también anoté algunas acepciones de estas definiciones interesantes. Prontitud con que se está dispuesto a honrar a Dios y hacer su voluntad. Y una más está buena, práctica piadosa no obligatoria. Me gustó, porque la pasión y la devoción que se construye en la intimidad no necesita reglas ni obligaciones, es incontrolable. Hace poco
le decía a un muchacho, un pastor vino a hablar conmigo, mejor dicho, se le había ido una oveja. Y yo solamente traté en un ratito de decirle que no era de él, como las mías tampoco son mías, lo que yo digo a veces mis ovejas, que eran del Señor. Pero cuando me contaba lo que había pasado, en realidad me costaba mucho mantenerme en equilibrio porque me parecía muy coherente lo que la oveja le había dicho. Y entonces le dije, mira, ¿sabes lo que pasa? Cuando conoces al Espíritu Santo no hay vuelta atrás. No importa dónde estés, cómo estés, lo que hagas. No importa la iglesia, la religión, los edificios. Cuando vos conoces cara a cara al Espíritu Santo no hay vuelta atrás de eso. Porque, como decíamos ayer, te impregna su naturaleza y eso es incontrolable. Y no hablo en el sentido de los desvíos espirituales, creo que estoy hablando con gente y con una denominación fuerte en la palabra, así que no tengo que perder tiempo en eso. Estoy hablando justamente de la pasión, el amor a Dios que no te permite distraerte en cosas menores, sino en lograr conocerlo un poquito más a Él. Sí, así, de onda. A veces nos parece que ya lo conocemos totalmente al Señor. A veces no lo creemos, nos agrandamos como que ya lo conocemos. Yo, Señor y yo soy. Yo diría, ¿qué diría el Señor cuando nos ve actuar así, no? ¿Cuántas cosas cambiaron en nuestra relación con Dios con el paso del tiempo? Yo me acuerdo el día que el presbiterio pastoral de mi iglesia me informó que me iban a ordenar pastor. No puedo contenerlo ahora, después de 30 años, 27 sacando. Nunca lo había pensado, nunca lo había soñado, nunca lo había imaginado. Yo soy primera generación de cristianos evangélicos. Yo no vengo de una familia evangélica. Yo vengo de una familia católica. Es más, yo trabajé en la Acción Católica. Fui monaguillo. ¿Quiere reírse un poquito? Mi primera tarea en la Acción Católica, yo tenía un grupito de los que son acá ahora los preadolescentes de nuestras iglesias, 10, 12 años. Y yo les enseñaba otra cosa. No dejen nunca que su papá hable con evangélicos, son una secta peligrosa. ¿Vieron que se iban a reír? Es más, la primera vez que me dieron una tarea en la iglesia, yo era una pastora, obrero, líder, no me acuerdo qué era en esa época, y me dijeron que tenía que dar la bienvenida en un casamiento. Yo me creía que era Billy Graham, John Bichor, ¿no? Yo le daba la bienvenida, tenía que decir, buenos días, Dios le bendiga, y ni oraba, llamaba a otro para que orara. Pero para mí era una emoción tremenda. Y nunca me voy a olvidar, ¿no? Porque un tío de la novia, que no era de nuestra iglesia, ¿quién era? Un ex colega mío de la Acción Católica. Y al final se acercó y me dijo, traidor. No, yo decía, una vergüenza me dio a mí. No, ese mismo Dios le quería explicar. Hey, cuántas cosas cambiaron. Yo conozco tus obras y te felicito, pero tengo algo para decirte. Eso te lo escuché esto. Sí, tu ardua tarea está buenísima, pero te olvidaste del primer amor. Y quiero decirte que para estos tiempos de una generación con misión argentina no hace falta genios con grandes trayectorias, hace falta hombres y mujeres que no puedan soportar un minuto en la presencia de Dios sin quebrantarse. Y que se acerque a mí y no diga, ¡ah! ¡Qué grosso, qué Jorge! ¿Qué me sirve eso?
impacta cuando me dicen algo que ven de Dios en mí. ¿No te pasa que terminas un mensaje y por ahí viene un pichón y te bendice, pero viene un pastor? Buena palabra, ¿eh? No, si alguien va a hacer buena palabra, no se limite, igual. Pero digo, ¿de qué me sirve eso? Y la iglesia este tiempo necesita oler a Jesús. Mira lo que te digo, ni oler a oveja, porque hemos usado el término de que este pastor huele a oveja para dignificarnos entre nosotros. Bueno sería que encima no olemos ovejas, pero hoy necesitamos oler a Jesús, oler al Espíritu Santo. Hey, ¿qué nos pasó entre el primer amor y nuestra religiosidad actual? Y lo digo encima en el final de un día donde ustedes han tenido que tomar decisiones administrativas y complicadas como las que tienen las generaciones y demás, y Dios le bendiga y le guarde y le dé sabiduría. Pero ¿cuántas veces se para una de esas reuniones? Yo no estuve, no sé nada, así que ni me echo la culpa yo que no me contaron nada, ¿eh? Pero ¿cuántas veces se para esa reunión para decir basta? Clamemos a Dios, Señor, venid, baja acá y bendecinos y danos sabiduría y decirnos lo que tenemos que hacer. Yo no pertenezco a ninguna denominación. Gracias a Dios, digo así. Y entonces muchas veces me piden consejos directivos de denominaciones que están enfrentados. Y yo soy un desilusionador de ellos siempre, porque nunca respondo lo que esperan, pobres. Yo les digo, métanse de cabeza con Dios. Yo sé que hay cosas que hay que decidirlas, está muy bien y parece perfecto, pero que nada nos quite nuestra devoción a Dios, ni las circunstancias válidas y lógicas que no nos quiten. Y si vos sentís que algo o alguien te robó la devoción a Dios como a Pedro, Jesús ahí le está diciendo en la cena de la playa, no vuelvas al dominio de tu espíritu. Renueva tu espíritu dentro de mí. Yo he enseñado a mi esposa y a mis hijos algo que va contrario a mi personalidad y a mi carácter. Parece incoherente viniendo de mí, yo digo, siempre les enseñé, hay que aprender a perder acá en la tierra para ganar en el cielo. Y yo he perdido muchas veces, y no porque no supiera cómo ganar, sino porque me di cuenta que la clave estaba en perder acá para ganar arriba, en todo sentido. Mi hijo mayor, cuando tiene algún problema económico, alguien que lo quiere perjudicar, Sebastián, bueno, lo conocés, me pregunta, y yo le contesto, perder, pagale. Yo no sé para qué te pregunto, yo sé lo que pasa con esa cosa. Digo, perdón, ¿vos ves que me ha ido mal a mí? No te fue bárbaro, pero eso es injusto. Claro, porque al que amamos y nos compró la vida, es el modelo más grande de injusticia de la humanidad. ¿Cómo no va a haber cosas injustas para nosotros? Cuando yo era director de ventas de una empresa, ahí conocí a la princesa. Yo tenía era un mocoso con mucho cargo. Y tenía un despacho con esos taquitos que tienen, no eran texto bíblico, eran frases de autores, de poetas. Y a mí me querían matar todo me querían desbarrancar porque era muy joven para tener ese cargo. Entonces era todo celos conmigo. Y yo estaba un día de esos ataques que me atacaban por todos lados y leí un texto de un autor que ni lo voy a recomendar porque pobre ver la vida de él. Pero el texto estaba bueno, decía que hablen de uno es malo, pero hay algo peor, que no hablen. Era Oscar Wilde. Y yo me acuerdo que ese día yo agarré coraje con eso, ¿viste? Contra todo el mundo. Y así pasó, y pasaron los años y me entregué al Señor. Yo no sé, tenía 18 años y me entregué al Señor y cambió mi vida. Y un día
en medio de una lucha espiritual, me vino ese párrafo a mi mente. ¿Por qué me viene esto? Entonces yo le di una nueva interpretación cristiana y lo cambié así: que el diablo se ocupe de mí es malo, pero hay algo peor, que no se ocupe. Porque cuando el diablo no se ocupa de mí es porque no estoy haciendo nada para Dios. Siempre, siempre que hagas algo para Dios, que armonice con Dios, habrá resistencia. Amén. Pero aprende a perder para ganar el cielo. Ahí en el pasaje de la playa, en el versículo 9 y 10, leímos que Jesús está cocinando para Pedro, para el que lo había negado. Suena muy lindo, pero no es una novela venezolana, es la realidad. El maestro, el rey de reyes, cocinando para el traidor. Por así existe, no es el mensaje de los mensajes. Dios cocinando para el que lo negó 3 veces. Era una manera de decirle a Pedro y de decirte a vos y a mí esta noche: no hay nada, nada, nada que puedas haber hecho para que yo te ame menos. ¿Escuchaste? Nada. Eso que estás pensando, también. Nada. Nada de lo que hiciste hará que deje de amarte. Estaba diciendo el Señor en esa cocina de la playa. Y en el final hay una enseñanza que tiene mucho que ver con los tiempos de hoy, con la visión que necesitamos para esta generación, para ser entendidos en los tiempos. En el versículo 15, cuando le dice: Pedro, ¿me amas más que estos? Parece políticamente incorrecto. Estaba produciendo una división entre los discípulos con esa pregunta. Pero al revés, le estaba preguntando al que había flaqueado en su fe y en su amor y en su devoción: Pedro, ¿me ama más que esto? Y Pedro responde con naturaleza sobre un amor filial, no un amor apasionado por Jesús, no un amor impregnado de devoción. Jesús le estaba pidiendo y nos está pidiendo un amor sin límites, un amor que no corriera más riesgos a la hora de ser probado. Porque, mi hermano, vamos a ser probados. Es un tiempo de guerra espiritual. Vamos a ser probados públicamente o privadamente, pero vamos a ser probados. Y Jesús estaba pidiendo un amor que no corriera más riesgos a la hora de ser probado. Un amor como el de Daniel, que no tuvo límites. En el capítulo 6 de Daniel. Y en el final, en el versículo 18, Jesús le está diciendo, déjeme parafrasearlo de esta manera: ¿sabes lo que pasa, Pedro? Y creo que es palabra para nosotros hoy. Yo te voy a llevar a un lugar, Pedro, a donde nunca podrás ir con toda tu suficiencia. Nunca podrás ir con tu carácter. Nunca podrás ir con tu experiencia. Nunca podrás ir con tu personalidad, sino solamente con una dependencia y una devoción profunda que yo voy a sellar en la cruz del Calvario. Yo anhelo de todo corazón, mi hermano, mi hermana, que Dios te conceda en este día, esta noche, estoy cerrando ya, un amor renovado, una pasión, una devoción por Jesús, que haga que tu intimidad con el Señor nunca se vea amenazada ni en peligro, sino que te dure para toda la eternidad, no solamente para esta vida, sino para toda la eternidad. Yo siento en mi espíritu que tal vez hay muchos que se están dando cuenta en este momento que perdieron su devoción a Dios, o parte de su devoción apasionada con Dios, y que algunos tal vez piensen que es un poco tarde para recuperarla. Para eso yo quiero leerles un párrafo más.
esta noche, que no estaba en el mensaje y que lo anoté en el medio de la adoración. En el medio de la adoración estaba orando para que Dios me dé gracia con ustedes. Y Dios me trajo a este, que es uno de mis párrafos de la Biblia preferido, que está en Marcos, capítulo 16, versículos 5, 6 y 7. De todos los evangelios que relatan la resurrección, no hay competencia para mí. Este gana por afán, pero por un detalle, por un solo detalle. Está todo bajo control. Es el tercer día, va para Galilea a encontrarse con todos ustedes y con Pedro también, dijo. Y está Pedro acá, pegándose la cabeza contra la pared. Pero es verdad, esto no es una novela ni una película, es una realidad. Vos conocés a Pedro en toda su trayectoria desde que largó las redes para seguir a Jesús hasta ese momento. Se está torturando, pobre tipo, era el pastor de los pastores de la época, era el número 1 y lo negó. Y Pedro dice: pará, ¿cómo que dijiste? Sí, dijo que se encuentra con todos y con vos, Pedro. Pero para. ¿Cómo que fue? ¿Cómo dijo conmigo? Dijo, decir a los muchachos a Pedro que voy para allá. Pero dijo Pedro. Sí, Pedro. Dijo así. Decime textual. ¿Cómo dijo? Dijo, tal como lo prometí, voy a Galilea, decirle que voy a encontrar con ellos y con Pedro también. Me rompe el corazón eso. Porque es el mensaje más fuerte de amor que yo recibí en mi vida. Que el Señor puede decirte: vos podés tener los años que puedas tener, el servicio, los pergaminos que puedas tener, pero tal vez perdiste tu pasión y tu devoción y lo genuino de tu relación conmigo. Y aunque nadie se dio cuenta y sigan tratándote como el gran siervo, la gran sierva, vos y yo sabemos que algo se perdió. Tal vez no lo negaste 3 veces como Pedro, pero vos y él saben que algo se perdió. Y Jesús dice: che, Jorge, decile a ellos, decile a Eduardo que a él también, decile a Dani que a él también. Así es el Señor. ¿Qué sirve todo lo demás al lado de esto? ¿De qué sirve? ¿Qué Dios quiere hoy, cuando hablamos de entendidos en los tiempos de hoy? Estamos desenfocados, estamos buscando grandes decisiones y genialidades humanas, y Dios quiere cocinarnos. Jesús quiere agarrarte mano a mano con el palito y el pecado y charlar un rato con vos y conmigo. Y eso es lo que te va a hacer entendido en los tiempos. Y eso es lo que te va a revelar la visión de Dios. Y eso es lo que te va a hacer cumplir el propósito por el cual Dios hoy, esta mañana, decidió darte un día más de vida. Decirle a los muchachos y a Pedro que voy para allá, que no se quede al costado, que todavía hay tiempo para él, como todavía hay tiempo para vos y para mí. ¿Por qué no oramos ahí?